Bienvenidos, amados hermanos, al servicio de hoy. Los amamos, bendecimos. Y bueno, vamos a estar tocando un tema que he titulado Dale zoom a tu vida. Así es, dale zoom a tu vida. Un día un niño iba caminando y él no entendía por qué su sombra iba delante de él. Él pretendía alcanzarla, pero veía que no podía. Otro día iba caminando o corriendo, pero con la vista en el sol. Y ahí se dio cuenta entonces que su sombra ya no iba adelante, sino que iba detrás y no se movía esa sombra, iba atrás todo el tiempo. Así nos pasa a nosotros cuando vemos al sol de justicia, cuando vemos que esa luz y ese reflejo irradia en nuestros corazones, en nuestro Dios que va siempre cuidando de nuestras vidas. Vamos a estar hablando sobre 3 instrumentos para ver mejor. El primero que utilizamos son estos lentes o gafas, ¿verdad? Que se utilizan para corregir los defectos de la visión o para captar objetos que no percibimos perfectamente con nuestra vista humana. El segundo instrumento es la lupa, que se utiliza para aumentar el tamaño de un objeto que resulta demasiado pequeño. No lo tengo en físico, pero ustedes saben que es una lente con un mango y que utilizamos para aumentar esos objetos pequeños. Y por tercero está el instrumento que es el zoom, y no les hablo de la aplicación Zoom que utilizamos hoy en día para conectarnos virtualmente, sino que les hablo de esa herramienta que utilizamos para ampliar o reducir la pantalla en nuestros dispositivos móviles cuando de pronto ese contenido que estamos viendo no lo podemos ver bien, ¿ya? Entonces, estos 3 instrumentos materialmente son los que nos ayudan a visualizar mejor las cosas. Pero en el mundo espiritual, hermanos, tenemos que hacer otra serie, tenemos que recurrir a otros instrumentos, tenemos que recurrir a algo especial para poder ver bien las cosas que nos están aconteciendo. Vamos a estar leyendo en el Salmo 33 del 11 al 14 bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: pero Dios cumple sus propios planes y realiza sus propósitos. Dios mío, tú bendices al pueblo que te reconoce como Dios. Tú bendices a la nación que te acepta como dueño. Desde tu trono en el cielo te fijas en toda la gente. Desde tu trono vigilas a todos los habitantes del mundo. El Señor es el único que puede con su mirada mirar y vigilar a todo lo que acontece en esta tierra. Pero para nosotros nos basta es ver más allá de nuestros 5 sentidos. Debemos ver con la visión de Dios. Debemos tener una cosmovisión bíblica o cristiana para nosotros poder entender lo que pasa en nuestras vidas, hermanos. Y esta cosmovisión no se puede solamente enclaustrar o encasillar cuando estamos con nuestros hermanos en la fe, cuando estamos orando simplemente, sino que se debe trasladar a toda nuestra vida cotidiana. Esto entonces nos invita a que Jesús sea el centro de nuestras vidas y que con su mirada nosotros podamos ver todo lo que pase a nuestro alrededor. Vamos asimismo a tener una invitación a no separarnos, ¿verdad?, de esta cosmovisión cristiana, ya de que de esto se trata, entender bien la vida. Seguidamente vamos a estar leyendo ciertos personajes que la Biblia tuvieron como un desenfoque primeramente, pero luego tuvieron un enfoque gracias a lo que el Señor les permitió vivir. Como primera medida tenemos en el libro de Ruth. Vamos a leer en el capítulo 1, verso 22, dice: así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Ahí con este versículo podemos de pronto interpretar que estaba pasando algo bueno porque iban a tener
un lugar en donde alimentarse porque estaba el principio de la cebada, de la siega de esa cebada. Pero resulta que 10 años atrás no fue tan buena la situación que Noemí estaba viendo, porque ella sale con su esposo y sus 2 hijos de esa misma tierra en donde ahora mismo estaba, que era Belén, y Belén se encontraba con hambre y se encontraba en miseria, por así llamarlo. Había una circunstancia mala, una circunstancia negativa, pero por otro lado, ella estaba con su familia, ella estaba con su esposo y con sus 2 hijos, pero ella no se daba cuenta de eso. Cuando llegan a Moab, al país vecino, al país donde ellos eran extranjeros, allá pasan estos 10 años y resulta que su esposo y sus 2 hijos mueren. Los 2 hijos ya se habían casado con sus esposas, se habían casado pues, pero ellas también habían quedado viudas. Noemí las despacha, les dice: mijas, ustedes quédense aquí en su tierra y pues cásense nuevamente, yo no le podré dar nuevamente hijos. Ruth pues decide quedarse con ella, y ahí vemos el capítulo que estuvimos leyendo, en donde ellas ya se regresan y entonces ya hay abundancia en Belén. Ya en este caso hay una circunstancia negativa, y es que ella ya no tiene a su esposo ni tiene a sus 2 hijos, pero hay una circunstancia positiva en donde ya hay abundancia en la cebada. Ya hay siega, hay una temporada en donde pueden cosechar su alimento. Entonces vemos 2 etapas de Noemí, en donde ella de pronto se siente amargada, o se siente tribulada, o se siente triste, porque en uno su tierra está mal, pero está con su familia, y en el otro no está con su familia, pero la tierra está bien. Y en el último vemos más adelante cuando ella pide que la llamen Mara, que significa amarga, cuando su nombre inicialmente, Noemí, significaba placentera. Entonces ella no tiene un enfoque muy bueno al final de sus días, o al final, o a la mitad de sus días, porque al final, en el capítulo 4, vemos cómo Noemí es exaltada, porque a través de su nuera Ruth, ella recibe una bendición, que es traer al bisabuelo de David y al bisabuelo de nuestro Señor Jesucristo. Como segundo personaje encontramos a Asaf. Así como lo oyen, Asaf no es un personaje muy conocido, no es alguien al que nosotros normalmente escuchamos, pero este personaje hace algo bien interesante, y es que escribe un salmo en donde él está como analizando por qué a los soberbios, por qué a los injustos, por qué a los malvados le están pasando cosas buenas y a él no. Vemos entonces en el Salmo 73 cómo él se refiere hacia Dios de la siguiente manera: porque envidiaba a los orgullosos. Eso le pasaba a Asaf cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. En el versículo 13 vemos: conservé puro mi corazón en vano, me mantuve en inocencia sin ninguna razón. El versículo 14 dice: en todo el día no consigo más que problemas, cada mañana me trae dolor. Él se estaba quejando, estaba viendo algo negativo en su vida, estaba tal vez viendo que le estaban pasando problemas, aún siendo él uno de los líderes del santuario de Dios en el antiguo Israel. Pero luego vemos qué tuvo que hacer él, ¿verdad? Para que él pudiese ahora tener un enfoque mejor sobre las cosas. Y eso lo vemos en el versículo 17, cuando dice así: entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. Él tuvo que entrar ante el santuario de Dios. Tuvo que entrar delante de la presencia de Dios.
tuvo que confesarle: Señor, esto que estoy viendo me parece injusto. Me parece injusto que yo siendo tu hijo, que yo siendo tu siervo, me esté pasando todo esto. Se lo tuvo que confesar, y ahí es cuando vemos en el versículo 20 que él declara: cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas, como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. Entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Él mismo se dice: fui tan necio e ignorante. Debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Y el versículo 23 hermoso dice: sin embargo, todavía te pertenezco, me tomas de la mano derecha. Y un versículo que escuchamos mucho, que dice: ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que a cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Vemos que entonces Asaf tuvo una perspectiva diferente al final cuando entró al santuario de Dios. Su perspectiva cambió cuando él se centró, cuando él redirigió, cuando él se enfocó en Dios. Entonces su presencia, la presencia de Dios, fue el todo para Asaf. Entonces ya en definitiva, Dios era el todo para su vida. Quiero preguntarte: ¿qué cosas del pasado están siendo el enfoque de tu presente? ¿O qué cosas del futuro están impidiendo que tú vivas tu presente? Tanto tu pasado como tu futuro pueden estar desenfocándote del enfoque que el Señor quiere que tengas, de la perspectiva que Él quiere que tú manejes. Y el último personaje que vamos a estar viendo se trata de Job, en donde vemos que él pasa por ciertas tribulaciones, pasa por ciertas amarguras que el Señor permite que él viva. Nuestra vida, hermanos, es una prueba. El Señor mismo está viendo cómo nosotros respondemos ante las circunstancias que Él pertenece. Vemos en el capítulo 30 de Job, en el versículo 11, que él dice: porque Dios desató su cuerda y me afligió. Por eso se desenfrenaron delante de mí, se desenfrenaron delante de mi rostro. Él estaba relatando cómo los amigos de él, los jovencitos, se estaban burlando de él porque Job, era muy rico, era un hombre muy que tenía abundantes cosas, pero vemos que ya en una situación que le viene la enfermedad, que le viene la muerte a su familia, que le viene la miseria de todas sus pertenencias, las personas a su alrededor empiezan a burlarse. Y en el versículo 19 más adelante dice: Él me derribó en el lodo. Estaba diciendo esto de Dios. Y soy semejante al polvo y a la ceniza. Clamo a ti y no me oyes. Estaba diciéndole a Dios: me presento y no me atiendes. Te has vuelto cruel para mí. Con el poder de tu mano me persigues. Estaba culpando a Dios de todo lo malo que le estaba pasando, pero él no entendía por qué le pasaba esto. Pero más adelante vemos que sus amigos le están diciendo: Dios, le estaba diciendo a Job: Dios es el mismo bueno Señor, soberano por siempre. Por culpa tuya es que te está pasando esto. Y hay veces nosotros mismos nos culpamos de nuestro pesar, de nuestros malos ratos, de nuestra desdicha. Vemos entonces que más adelante lo que le sirvió a Job entender por qué él estaba pasando por lo que pasaba fue que Dios mismo tuvo que presentarse a su vida. En el capítulo 38, 39, 40 hasta el 41, Dios le hace 70 preguntas. 70 preguntas que confrontan el corazón de Job. Solo quiero leerle 3 preguntas que son las que como que resumen todo lo que Dios estaba diciéndole. Está en el capítulo 38, verso 4, la primera pregunta que dice:
¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Ahí estaba refiriéndose a que Dios había hecho el cielo y la tierra y todo en cuanto en ella había. Como segunda pregunta está en el mismo capítulo 38, verso 36 y dice, ¿quién puso la sabiduría en el corazón? Ya le había preguntado sobre le había referido sobre la tierra en su forma general. Ahora le estaba hablando de la sabiduría que el hombre, que el humano tenía en su corazón. Si era que acaso esa sabiduría era proveniente de su propia mente o si era proveniente del mismo Dios. Y luego la tercera pregunta que me impactó fue en el capítulo 39, verso 19, cuando dice, ¿diste tú al caballo la fuerza? Ahí entonces se está refiriendo a todos los animales, ¿verdad? Porque refiere a las águilas, refiere a los pavos reales, refiere a muchos animales y a estos elementos de la naturaleza que Job en su capacidad no podía tener, en capacidad humana no podía entender cómo Dios lo había hecho. Es decir, Dios lo estaba confrontando y le estaba diciendo, mijo, tú no entiendes lo que te está pasando porque en tu mente no cabe la majestuosidad que en mí recae. Ya luego entonces vemos que Job, luego de ser confrontado tremendamente por el Señor, en el capítulo 42 es cuando él recapitula y él es cuando le da el zoom a su vida y él le da el zoom a las maravillas de todo esto que el Señor le estaba diciendo y él entonces declara en el versículo 3, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. El capítulo 4, el verso 4, perdón, oye te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ya Job estaba diciendo que ya con sus ojos naturales no estaba viendo a Dios. Ahora lo estaba viendo a través de los ojos que Dios mismo le había depositado espiritualmente. Ahora había un enfoque completamente diferente en la vida de Job. Definitivamente que la perspectiva que nosotros utilizamos, hermanos, no debe ser la que naturalmente viene dentro de nosotros. No podemos ser orgullosos, ¿verdad? Y colocar la perspectiva de Dios aparte. No podemos ser orgullosos y decir, entonces haré esto y haré aquello y planearé esto y planearé aquello. Y entonces cuando nos pasen cosas malas, culpar a Dios. En el libro de la carta de Santiago, capítulo 4 del 13 al 15, habla de que nosotros no podemos decir que haremos esto y aquello, sino que más bien debemos decir, más bien deberían decir, si Dios quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Eso es lo que se refiere al autor cuando nosotros a veces nos adelantamos a pensar que sabemos mejor las cosas a como las sabe Dios. Y eso no puede seguir pasando de esa manera. Nosotros debemos decirle, Señor, ayúdame a ver las cosas a como tú ves las cosas. Ayúdame a tener la perspectiva correcta. Ayúdame a entender que lo que me está pasando ahora, si yo lo veo chiquitico, lo reduzco y lo veo desde afuera y no desde adentro, desde mi problema, entonces ya yo podré entender, Señor, que lo que me pasa para bien. Eso lo podemos ver en el libro, en la carta también a 1 Corintios 10:13, cuando dice, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Es decir, que el Señor no va a permitir nada en nuestras vidas, nada mayor a lo que nosotros podamos aguantar. A Noemí no le presentó algo mayor a lo que ella podría aguantar. Ella se colocó en una actitud de víctima, llámenme Mara, llámenme amarga, porque el Todopoderoso me ha dado tribulación.
pero luego no veía el enfoque correcto. Asaf veía como si su actitud de víctima, de que le estaba pasando lo malo, de que a los incrédulos, a los necios eran los que Dios bendecía, pero al final tuvo un enfoque correcto. Y a Job le pasó de que estaba en su dolor, estaba en su pesar, estaba en su agonía y estaba calculando la manifestación de Dios y su poderío, pero al final vemos cómo él se enfoca. La invitación que nosotros tenemos el día de hoy es enfocarnos, es utilizar lentes, anteojos, gafas espirituales, porque con esta vista natural que tenemos, hermanos, no podemos ver los propósitos de Dios. La invitación que tenemos es utilizar una lupa y poder aumentar el tamaño de las cosas que pasan a nuestro alrededor. La invitación que tenemos es darle zoom a nuestra vida y poder aumentar o reducir los acontecimientos, ¿verdad?, que están en nuestra vida y poder entender lo que nos pasa. Como último les quiero decir en Juan 16:33, cuando nuestro Señor Jesucristo decía: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Esto te está diciendo el Señor en esta hora, que Él ha vencido, que Él ha superado toda tribulación, que Él sabe todo lo que te está pasando, así que no debes temer. No debes temer a la aflicción que te está pasando. Simplemente dale zoom, pídele la perspectiva a Dios y Él te dará a saber, Él te dará la capacidad de entender lo que te está pasando. De nada vale preocuparse. No valemos nosotros más que los pajaritos, como dice el libro de Mateo, que el Señor es el que los alimenta, que el Señor es el que los cuida. Así Él mismo hace con nosotros. Amén. Eso es lo que quería dejarte en el corazón en esta hora, y espero que cada vez que estés pasando por una tribulación, pidas esa lupa espiritual, pidas esos lentes espirituales, pidas ese zoom espiritual y tu mente pueda ser abierta, tu vista pueda ser abierta y veas todas las cosas claramente. Vamos a estar orando para que el Señor sea sellando esta palabra en nuestros corazones, y vamos a estar orando también por todos los enfermos.